vaya colaborando en eso. ¿Les parece? Háganme un dedito para arriba ahí, que todos están con su Biblia para ir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Ya? Ahí. ¿Se puede ver ahí? Sí, pastor, se ve. Dice dones de gracia. Están en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Estos dones, ¿por qué dice abajo Padre? Porque estos dones los otorga el Padre. Los dones ministeriales los otorga el Hijo y los dones espirituales el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Quién tiene Romanos rápidamente para que no nos atrasemos y alcancemos a ver los dones de gracia hoy día? Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén, 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 amén. Entonces ahí tenemos descrito todos los dones de gracia. ¿Qué lámina están viendo ustedes ahí ahora? Romanos 12, 6, 8, Padre, Ah, dones de no, no, gracia. no ha cambiado entonces todavía. No, ¿Ahí pastor. cambió? Sí, Ya. dice Ahí pueden ver servicio. servicio. Ahí está. Ahí está. Ya. Servicio. Paréntesis, diaconía. Ese es, este término se traduce servicio en Hechos, que alguien lo busque por mientras, busquen todos estos versículos, Hechos 12:25, Romanos 12:7. En la primera mención, en Hechos 12:25 y Romanos 12:7. La segunda se traduce servir. Reina Valera traduce este pasaje o si ministerio, en servir. Literal, si de servicio, en servicio. Romanos 15:31, 1 Corintios 16:15, 2 Corintios 8:4, Hebreos 1:14, Apocalipsis 2:19. En la Reina Valera se traduce servicios. Además, en Lucas 10:40, quehaceres, se traduce quehaceres. Vamos viendo entonces por qué hay tantos versículos y tiene una mención y una segunda mención. Porque en la Biblia, ya como está escrita en diferentes idiomas, ustedes saben que se escribió la primera parte, una parte, los libros más antiguos en arameo, otros en griego y otros en Koiné, que era en el tiempo, la época de Jesucristo. Entonces, un mismo término quiere decir distintas cosas, ¿ya? Un mismo término está en distintos contextos. Por eso que en el mismo término, por ejemplo, a ver, un ejemplo más claro. Espíritu Santo, usted va a leer en la Biblia siempre Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, si usted va al original, se va a encontrar que a veces está como ayudador, a veces está como abogado, a veces está como paloma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted va a leer la característica o va a leer Espíritu Santo, no va a leer, ¿cierto?, la traducción original. Entonces, es por eso que un mismo término puede significar varias cosas a la vez. ¿Me expliqué bien, hermanos? Bien, bien. ¿Quién tiene Hechos 12:25? Amén. Amén, ¿Ya? pastor, yo lo tengo. Hechos, póngale ahí, Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Aquí se fija que hay una clase de servicio porque sirvieron en algo específico, ¿ya? No estaban corriendo las mesas, no estaban haciendo, sino que un servicio especial. Mira, nos vamos a entender mejor en Romanos 12:7. Amén, pastor. El servicio en servir. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Correcto. Es decir, si de servicio en servir, es decir, hay distintos servicios en la obra del Señor, ¿ya? Podemos servir de distintas formas. Por ejemplo, podemos servir, lo dice más adelante, ¿cierto? En quehaceres dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. No sé si de repente ustedes han escuchado cuando hay un velorio, un funeral, se dice, vamos a hacer un servicio religioso, ¿ya? Entonces, va el pastor y hace un servicio, pero distinto es una persona que tiene el don de servir, porque se dispone a hacer lo que es necesario, ¿ya? Si se necesita una persona que vaya a Puerto Montt, el hermano que tiene el don, levanta la mano, ahí estoy yo. Siempre está sirviendo, siempre está atendiendo, siempre está cubriendo las necesidades de servicio. Por eso el término habla de diaconía. En muchas iglesias, en otras congregaciones, este término es muy común. Los diáconos, que son los servidores. Cuando alguien está predicando la palabra, está sirviendo a Dios de esa manera. Hay un trabajo, una comida, está sirviendo de otra manera, pero son distintas formas de servir. Y hay personas que, cuando yo me doy cuenta que tengo el don, que tengo ese don de servicio, cuando a mí me gusta disponer mi tiempo, disponer mi bolsillo, disponer mis recursos, disponer mis características, lo que Dios me ha dado para otros. Ese es, de alguna manera, el don de servicio. Hay gente que no le gusta mucho eso, pero quizás no tiene el don, ¿ya? Deberíamos todos procurar este don, porque en la iglesia, ¿cierto? La mies, como dice la Biblia, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pocos. Entonces, y además de pocos, a veces somos un poquitito cómodos y flojos también. Entonces, servir, todos deberíamos apuntar a tener este don, porque el trabajo que hay que realizar dentro de la obra del Señor es amplio, ¿ya? ¿Quién tiene Romanos 15:31? Léalo de inmediato. Amén. Para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Miren lo que dice aquí, la ofrenda de mi servicio, es decir, nosotros pensamos que la ofrenda solamente es con dinero, pero él estaba ofrendando su tiempo, estaba ofrendando sus capacidades. No sé si me logro dar a entender, amados hermanos. No solamente servir, en este caso, ¿cierto? Por eso que esta misma palabra servir la vamos a encontrar en distintos contextos, como expliqué al principio, ¿verdad? Aquí está, en una ofrenda, ofrendó su servicio, ofrendó su tiempo, su capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene 1 Corintios 16:15? ¿Por qué leemos todas estas cosas? Porque vamos entendiendo mejor el término más amplio, que servir no es solamente servir en una mesa, servir, hay muchas formas de servir dentro de la obra de Cristo.
y todos servimos para algo, todos tenemos una cualidad, todos tenemos un don. 16:5, 1 Corintios 16:5. Léalo nomás. 16:15, perdón. Yo me equivoqué. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos se han decidido al servicio de los Se han santos. dedicado, De los santos. se han dedicado al servicio de los santos, al servicio de la iglesia. O sea, se fija que el don, como va cambiando acá, ellos se dedicaron a esto, a servir. Y el verso 16, mire, dice esto: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, porque el trabajo de la obra es amplio. Entonces, el Señor permita que todos o muchas personas tengamos el don de servicio. La pregunta es, ¿se habla mucho de este don en la iglesia? No. Todos quieren tener el don de lengua, todos quieren tener el don de sanidad, pero la Biblia habla también del don de servicio. ¿Sí? 2 Corintios 8:4. Amén. ¿Ya? Pidiéndonos como muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se fijan? Otra forma de servir. Hebreos 1:14. Que no se repitan los hermanos, por favor, para que todos participemos, ¿ya? Bendiciones. Hebreos 1:14. Amén. Lea. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Claro, ahí lo ponen en modo pregunta. Una pregunta. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, sirven también a aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Ya? ¿Quién tiene Apocalipsis 2:19? Amén. Amén. Sí, dale nomás. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. El Señor conoce las personas que le sirven. ¿Ya? Y tenemos lo último, Lucas 10:40. Amén. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Claro, aquí no está hablando del don. Aquí está hablando de servicio en quehaceres. ¿Se acuerda la historia de Marta y María? Donde Marta, ¿cierto?, se preocupaba o se ocupaba y se dedicaba a los quehaceres espirituales, escuchaba atentamente la palabra del Señor, y María no. Entonces Marta reclamaba que María le ayudara en los quehaceres,
Pero ¿por qué quiero nombrar esto fuera de la palabra don? Porque esto donde sale aquí servicio, habla de quehaceres, no habla del don de servir. Entonces, una misma palabra puede significar varias cosas en la Biblia o en distintos contextos. ¿Sí me explico, hermano? Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Para que no, una misma palabra, prácticamente que vamos a creer que todo significa lo mismo, ¿ya? Vamos avanzando. ¿Hay alguna pregunta de esta primera parte? ¿De qué fácil? Entonces, la idea de este estudio es descubrir mi don. De los que están conectados, ¿hay alguno que crea que tiene el don? Ponga su dedito para arriba y diga, yo creo que tengo este don y me ha faltado trabajarlo, me ha faltado disponerme en las manos del Señor, me ha faltado quizá educar este don, porque los dones también se educan, los dones también debemos, no es que yo tenga el don de servicio y voy a decir, ya, ahora voy a hacer todo, no, Dios es ordenado, yo tengo que disponer mi vida para que Dios me use, pero en la iglesia hay un orden establecido por Dios, ¿ya? Entonces, tengo que educar ese don también para no interrumpir ni quitar la libertad a otro. Entonces, qué lindo, hermano, que en la iglesia, ojalá hayan todas las personas, muchas personas en la iglesia tengan este don, que es tan necesario como el don de lengua. Dice Marcela, aquí está escribiendo alguien, dice, lo he puesto por obra, este don de servicio de a poco a medida que se requiere. Muy bien, mi hermana, felicitaciones. Esa es la idea de este estudio, que vamos desarrollando nuestras capacidades, porque todas estas cosas, si usted siente el gran deseo de servir, créame que no es suyo. Y la pregunta ahora, como ustedes no me preguntan a mí porque lo tienen todo claro, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿para qué Dios me da este don? Para dos cosas nomás. ¿Alguien puede responder? O escriban ahí en el chat. ¿Para qué Dios me da este don? La edificación del cuerpo de Cristo. Y para servir a la obra del Señor. Para servir, para disposición, para disponerlo para otros, para edificación del cuerpo. O sea, nunca los dones son para servirme yo mismo, nunca. ¿Ya? Para autocomplacencia, no es así. Vamos a ir a la próxima lámina. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, hermano? Ahí dice, Elizabeth ha levantado la mano. Dígame, Elizabeth. No, soy yo, pastor. ¿Ya? Sí, Elizabeth con voz de hombre. Ya, sí, Dios le bendiga. Es que está con el correo de mi hija, Elizabeth. No se preocupe. La consulta es, pastor, el hospedar a los hermanos, hospedaje, habla de la palabra no, hospedar, está también dentro del don de servicio, o es una variante. Es una variante, o sea, servir, podemos servir, como decía en un principio, de muchas maneras. Podemos servir en las mesas, podemos servir en un servicio religioso, podemos servir hospedando a nuestros hermanos, haciéndole la camita, ¿cierto? Con amor, con cariño y sirviéndole, atendiendo a todas sus necesidades. Son distintas formas. Este don de servicio es amplio. Hay una campaña, alguien tiene que correr las mesas. Ahí no necesitamos el don de lengua para ir a correr la silla.
ahí necesitamos el don de servicio, ¿entiende? Entonces, obviamente que está dentro de este don el hospedar, porque estoy sirviendo a mis hermanos, a los pastores, a las personas que sirven a Cristo, yo les estoy sirviendo. Por eso menciono que era el Señor que mucha gente en la iglesia tenga este don. ¿Ya? No sé si ya respondí a su pregunta, mi hermano. Pastor, pero mire, con referente, cuando usted habló recién de que el don se tiene que trabajar, Ya. por ejemplo, si yo, por ejemplo, me gusta, no sé, recibir a los hermanos, pero no me gusta atender las mesas o no me gusta hacer tal cosa, por ejemplo. O sea, dentro del don hay cosas que sí me gustan y hay otras cosas que no me gustan. Entonces, ¿cómo entiendo eso yo ahí? Si se tiene o no se tiene ese don, o quiero servir en algunas cosas y en otras no. Claro, por eso que el don, dijimos en la primera parte, que el don se educa. Se educa. ¿Ya? Cuando veamos los dones espirituales, vamos a ver los dones de sanidades, ¿ya? Que son distintos dones y no Dios va a dar un don para que la persona sane todas las cosas. Acá, capaz que una persona se dedique a algo. ¿Se fija? No es que le guste más, sino que se dedica, es más bueno para una cosa. Por ejemplo, una persona que sea buena para cocinar. Tenemos un hermano, por ejemplo, en la iglesia que nos cocina, ¿ya? Que es nuestro hermano Mario con su esposa. Ellos tienen el don de servicio para eso, pero quizá no tienen en otro aspecto eso, pero Dios los capacitó a ellos para entregar ese servicio. Porque a veces no somos completos, no es que no nos guste, sino que no somos completos. Yo en la casa, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, pero soy malo para planchar, pero me gusta. Entonces, son distintas capacidades que Dios me da. Por eso que en la iglesia son muchos miembros y cada miembro se tiene que organizar por la cabeza, en este caso, para que cada uno cumpla su función. Ya no es que no tenga el don, mi hermano, lo tiene, pero específicamente una persona está dedicada a un área. ¿Me explico bien, hermano? Perfecto, doctor. Claro, no es que sea flojo, sino que no está capacitado para esa otra área. Lo que sí es importante, por ejemplo, es que la persona, todo lo que haga, la finalidad con que lo haga con amor y por servir y por edificar el cuerpo de Cristo. La motivación es más importante a veces que lo que hagamos. ¿Sí me explico, hermanos? Porque yo puedo hacer de todo. Corro la silla, recibo a los hermanos, hago la comida, hago esto, pero no lo estoy haciendo quizá con el interés de servir, de edificar, con amor, con cariño. Hay cosas que las hago porque tengo que hacerlas nomás. Pero si me dedico a algo, obviamente Dios me capacita para eso. Por eso todos deberíamos tener este don en algún aspecto. Los que servimos hablando de la palabra, yo en este minuto estoy enseñando, pero también estoy realizando un servicio al Señor, a la obra. ¿Se fija? ¿Clarito? Amén, pastor, se entiende clarito. Ya. Pasamos al siguiente don. Enseñar, griego, didache. Se usa, vayan viendo ustedes, ¿tienen la lámina? ¿La están viendo ahí? No, Amén. La lámina de enseñar, que dice 3, enseñar. Amén. Amén, pastor. Sí, Amén, se ve. pastor. Ya, Sí, entonces, ahí hay varios versículos, ¿ya?
Por favor, vayan buscando todos esos versículos para que avancemos y ojalá terminemos hoy día esto. Ahora, si no alcanzamos, tampoco la idea es que lo hagamos rápido y las personas se queden con las dudas, no es la idea. Pero si avanzamos rápido con la Biblia, mucho mejor. Enseñar, griego didache, se usa absolutamente de dar instrucciones. Mateo 4:23, enseñando. 9:35, enseñando. Romanos 12:7, ya lo leímos delante, enseñas. 1 Corintios 4:17, enseñó. Y 1 Timoteo 2:12, enseñar. 4:11, enseña. B, transitivamente con un objeto, tanto si se trata de personas, por ejemplo, Mateo 5:2, enseñaba, y frecuentemente en los evangelios y los hechos, o las cosas enseñadas. Y ahí sale un montón de versículos donde explica esto, tanto de personas como de cosas. Y es por eso que es importante trabajar con la Biblia, porque ahí nos damos cuenta a lo que se está refiriendo el Señor en cada una de estas ¿Alguien tiene Mateo 4:23? Amén, pastor. Ya. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se fijan? Lo voy a repetir. Mateo, esto es Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Una de las cosas que Cristo se dedicaba era a la oración y a la enseñanza. Era su pasión, transmitir el evangelio, dar instrucciones. Él enseñaba, enseñando. 9:35, ¿quién lo tiene por ahí, por favor? Amén. Ya. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se fija que ahí él daba instrucciones, enseñaba, compartía el evangelio. Ya leímos Romanos 12:7, ¿cierto? El don de enseñar. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo el don de enseñar? Porque primero soy bueno para capacitarme. ¿Ya? Una persona que no se capacita, difícil, yo no estoy diciendo que no, pero difícil que tenga el don de enseñar, porque para enseñar a otros primero tengo que aprender yo. 1 Corintios 4:17. Amén. Amén. Bien. Acá se va a oír laco. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¿Se fija? Timoteo, él va con una instrucción, va con un mandato de enseñarle, ¿cierto?, a los corintios lo que había aprendido de Cristo, lo que había aprendido por labios de Pablo de lo que le había enseñado de Cristo. Entonces, este es un don que hay que educarlo. Ya, esta parte es fácil entenderla de enseñar. 1 Timoteo, vamos a leer la última, ¿ya? 1 Timoteo 2:12.
Amén. ¿Ya? Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claro, hay un contexto que es un poquitito difícil, que no es el tema de ahora, porque si no vamos a estar hasta la 1 de la mañana con esta controversia, ¿ya? Pero hay un contexto ahí, ¿ya? Cuando habla de esto, todos los comentaristas están de acuerdo que Pablo dice que no permite a la mujer ejercer dominio sobre los maestros en la iglesia, sobre las personas que enseñan, ¿ya? Ella puede enseñar, por supuesto, pero la persona que lleva la doctrina es como el jefe de hogar. La persona que lleva la doctrina en la iglesia debería, o la responsabilidad de parte de Dios es al varón. ¿Ya? Eso no significa que se transmita esa responsabilidad. Había una mala práctica también acá en Corinto, que la mujer interrumpía. Recuerden que estaba iniciándose recién la iglesia de Cristo acá. Entonces no se sabía mucho cómo era esto de las congregaciones, la iglesia, y la mujer interrumpía y de alguna manera como que avergonzaba a los enseñadores. Por eso Pablo, en este sentido acá, es tajante. Yo no voy a entrar en controversia con nadie, pero en nuestra visión no tenemos problema que la mujer enseñe, porque hay muchas mujeres que tienen esta cualidad de enseñar, y hemos visto, ¿cierto?, que lo hacen de manera. A mí lo que me interesa más que esto, que aprendamos qué es lo que es enseñar. Todos sabemos de alguna manera qué es lo que significa enseñar. Lo que me interesa es educar este don, ¿ya? Educar este don, porque aquella persona que tiene este don de enseñar, lo primero que tiene que hacer es prepararse, educarse, para compartir didácticamente. Cuando habla, antes los evangelios, en un principio no se llamaban evangelios, se llamaban los didaché, porque eran cartas o eran escritos didácticos para que la gente, para que las personas aprendieran de una forma didáctica. Entonces, el enseñador tiene que tener también la cualidad, uno, de ser enseñado. Una persona que no tiene un corazón enseñable, difícilmente va a poder enseñar. ¿Por qué? Porque va a ser siempre una persona dogmática, una persona que es llevada a su idea y no va a escuchar quizá el resto de las opiniones, ¿ya? O los diferentes puntos de vista, como en los evangelios. ¿Por qué cree usted que Mateo, Marco, Lucas, Juan, respecto a un mismo hecho, lo ven de distintas formas? Porque cada persona, si usted le muestra una manzana, voy a dejar de compartir para que usted me vea. Mire, ¿usted ve el celular que está aquí en la mano? ¿Lo puede ver? Sí, pastor. Sí. Ya, y yo, si les pido una descripción de este celular, algunos me van a decir, mire, yo lo vi que era rectangular, otros me van a decir, yo lo vi que era negro, yo lo vi que tenía la hora puesta ahí, y me van a dar distintas ópticas de lo que ustedes vieron. Bueno, esto sucede también en los evangelios. De acuerdo a un mismo hecho, Mateo lo ve de una forma, Lucas lo ve de otra forma, Marcos lo ve de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama los evangelios sinópticos. Eso sucede también cuando enseñamos la palabra. No podemos ser dogmáticos y decir lo que yo digo, eso es. Porque hay más profundidad en Dios. Yo estoy enseñando una parte teológica, práctica, pero
Si viniera otro profesor y tuviera que enseñar esta misma palabra de los dones, quizá lo hablaría desde otra óptica. Entonces, ¿eso quiere decir que el pastor Basulto estaba equivocado y el otro pastor estaba bien? No. ¿O que el otro estaba equivocado y yo estaba bien? No. Sino que vemos distintas profundidades. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vuelvo al principio. El enseñador tiene que ser primero enseñado, tiene que tener un corazón enseñable, tiene que educarse no solamente en el conocimiento, sino que educarse cómo llegar también a las personas. No decir, no, hermano, eso no es así como usted está diciendo. No, porque capaz que el hermano se ofenda. Tenemos que tener como Cristo lo tenía con las ovejas, ya no lo tuvo así con los fariseos, con los religiosos, que ellos, según ellos, se las sabían todas, y a ellos lo frenó en seco. Pero con las ovejas les hablaba con cariño. La palabra del Señor se enseña con cariño, con amor, porque no estoy compartiendo un libro común y corriente, estoy compartiendo la palabra del Señor. El enseñador se va a dedicar a compartir las verdades que van a libertar, bendecir, animar, van a restaurar, van a producir cuántas cosas en las personas que está enseñando. Entonces tiene que ir con ese enfoque. No solamente que yo me aprendí un texto, me aprendí esto y ya, soy enseñador. No es así. El don debe educarse. ¿Para qué? Para poder que la palabra haya cabida en los corazones a través del Espíritu Santo. Debe ser una persona que le presente sus mensajes al Señor, que le diga, Señor, úsame, Señor, bendíceme para yo bendecir a mis hermanos, lo que les de gracia he recibido, entregarlo también de gracia a mis hermanos. Me voy explicando, hermanos, cómo es educar el don, que no es solamente que yo tengo el don y ya mañana lo empiezo a trabajar. No es así. Tengo que, si alguien hoy día le dice su pastor, los pastores deberíamos más o menos tener esa dinámica en la iglesia de decir, a ver, hermano, tu hermano tienes este don, tu hermano sirve para esto en la iglesia, tu hermano sirve, trabajemos en esto, eduquémonos en esto. El pastor es el que va designando, va viendo más allá. El pastor sabe cuando hay líderes que vienen con esa, digamos una palabra chilena, con esa pasta de líder, y ya viene, aunque sea nuevecito, lleva 1, 2, 3 meses, el pastor ya sabe. Entonces, eso debería ser educado. ¿Para qué? Para que esa persona tenga un buen desarrollo en el don que Dios le ha dado. Y si hubieran 10 personas en la iglesia que tienen el don de enseñanza, ¿va a haber una competencia? No, por supuesto que no. Más enseñanza, más profundidad, porque vamos a tener distintas ópticas de profundidad de una misma palabra. ¿Se fija o no? Entonces, la doctrina es la misma, la enseñanza es la misma, pero la profundidad, vaya que a veces Dios revela y va iluminando en cosas que nosotros no todos sabemos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos, con respecto a este hermoso don? No hay. Está todo clarísimo. Entonces, sigo compartiendo. Ahí está. Tenemos el don de exhortar.
Paracaleo. No se habla mucho de este don, ¿verdad? Pero es tan necesario en la iglesia, es tan necesario para restaurar, para animar. Dice paracaleo en griego, primariamente llamar a una persona, llamar al lado, llamar denota a uno, llamar, rogar, véase rogar, amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Siempre en anticipación. Qué importante esto, hermano. Permítanme, explicar un poquitito esto. Déjenme terminar de leer y voy a explicar un poquitito esto. Mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Entonces, exhortar, quiero que me vean, voy a dejar de compartir acá, después yo les voy a compartir esto por internet. Exhortar es cuando usted, es como en Efesios, Efesios dice, no sé si Efesios o Gálatas, no tengo en la memoria en este minuto, pero dice, si alguno de nosotros viera a alguien en alguna falta, vosotros dice que sois espirituales. Hebreos 6.1. ¿Hebreos? Perdón, Gálatas 6.1. Gálatas, no Hebreos. Ya, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con palabras de mansedumbre. Esto no es lo que dice exhortar, porque aquí está una persona que ya cayó en una falta. Quiero explicarlo al revés, ¿ya? Lo que habla de exhortar es antes de que la persona cometa un error. Si usted ve que un hermano, un pastor, un líder, la conducta o los pasos que está llevando lo vaya a llevar a un error que quizá puede ser desastroso y va a sufrir en su matrimonio, en su ministerio, en su trabajo. Ahí es donde hace falta este don de exhortar, llamarlo al lado como amigo, llamarlo al lado con cariño, abrazarlo, aconsejarlo, decirle, mostrarle el camino, mira, esto te va a llevar a error, esto te va a llevar a que vas a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. A veces son desastrosas, a veces nosotros medimos una cosa, pero hay cosas que no están nosotros medirlas, y las consecuencias a veces son muy graves. Entonces, sobre todo una persona que ha trabajado este don, tiene el don de aconsejar o exhortar antes de, no después de, cuando decimos en la iglesia, yo sabía que le iba a pasar esto. Yo sabía, hermano, que le iba a pasar esto. Eso ya es restauración. Exhortar es antes de, es decir, una advertencia cariñosa. Por eso dice ahí también exhortar, de rogar. ¿Por qué? Porque me pongo en el lugar de la persona para evitar que caiga en una situación más grave, que sus pasos lo pueden conducir a algo que lo puede desviar del camino, a algo que lo puede hacer caer, a cometer errores. Sobre todo los hermanos que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, la pregunta es, ¿debería en la iglesia existir este don? Pero en la iglesia a veces, hermano, como que se entienden mal las cosas. Está el don de
está el don del índice. ¿Sabe cuál es el don del índice? Tú, hermano, tú, está el don de juzgar, está el don de apuntar, está el don de condenar. Eso, hermano, no es de Dios, eso es de la carne. ¿Está entendiendo, amado hermano? A veces nosotros los enseñadores nos ponemos un poco predicadores también, pero es necesario hablar con vehemencia para que se entienda cuán necesario. Cuando alguien empieza a pedir dones, por eso dice la Biblia, procurar los mejores dones. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿cuáles son los mejores dones? Para mí, los mejores dones son los más necesarios dentro de la congregación para servir y edificar a mis hermanos. La pregunta es, y yo se lo hago a ustedes, en su realidad, en sus iglesias, ¿hace falta este don de personas que tengan el amor, el cariño, que no anden pelando cuando ven a un hermano que se está desviando, sino que llamarlo con cariño al lado? Hermano, permíteme, por favor, darte este consejo, no lo tomes a mal, pero yo he visto, me ha sucedido, quizá le puede compartir experiencias. Te ruego que no sigas este camino porque no es correcto. Si todos nos exhortáramos así, no existiría el don del pelambre en la iglesia, porque cuando lo cortaríamos antes, porque a veces empieza un hermano a pelar, un hermano a cagüinear y después todo empieza, pero se cortaría esto. ¿Por qué? Si existiera un hermano que tuviera hermano, no sigamos este camino, porque nos va a llevar a que sea destrucción. ¿Sabe usted por qué se destruyó el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? ¿Por qué no llegaron a la tierra prometida? ¿Se destruyó por adulterio? ¿Se destruyó por fornicación? ¿Se destruyó por la lengua larga, porque murmuraban? En nuestras iglesias hay pecados que están ahí muchas veces y falta este don de exhortar, de que a veces tomamos un camino en la iglesia donde a veces como que no parecemos hermanos que nos amamos y todos comprados con la sangre de Cristo. Parecemos enemigos porque todo, esto se vivió en Corintios, hermano. Hay divisiones, dice Pablo. ¿Era necesario que hubieran divisiones para ver quiénes eran de Cristo y quiénes no? Por supuesto. ¿Pero Dios estaba de acuerdo con las divisiones? No. ¿Dios está de acuerdo, cierto, en que haya competencia espiritual dentro de la iglesia? No. ¿Dios está de acuerdo que haya situaciones anómalas? No, no está de acuerdo. Por eso Dios dejó todos estos dones para que evitemos estos problemas que nacen de nosotros mismos. A veces le echamos la culpa al diablo, y si bien es cierto, el diablo usa nuestros propios errores, nosotros también Dios nos ha dado la capacidad de frenar esos errores. Y una de las fórmulas de frenar estos errores es que haya más personas que tengan el don de exhortación, de exhortar, de llamar al lado, no exhortar la palabra de la Biblia, no, sino que animar, rogar, aconsejar, evitar que la persona se desvíe. ¿Se entendió, hermanos, bien este don? Amén, pastor. Amén. ¿Hace falta este don en nuestras iglesias? Amén. Hace falta. ¿Se fija, hermano, que a veces nos quedamos en el don de lengua, en el don de sanidad? ¿Son necesarios? Por supuesto, pero solo centramos nuestra mirada en eso. Y la Biblia habla de otras cosas. Otras, da un abanico de capacidades que le da a la iglesia para que crezca. Imagínense, hubieran 3, 4 hermanos nomás que tuvieran este don en la iglesia. ¿Cómo crecería la iglesia? Crecería espiritualmente en madurez. Porque el hermano que fue exhortado diría,
sabe que hay un hermano que se acercó a mí, me aconsejó y me evitó de caer en algo que era peor y me mostró el camino, me abrió los ojos. Gloria al Señor por ese hermano. ¿Se fija cómo estaríamos frenando? Pero a veces, hermano, lamentablemente, tenemos el dedo acusador, el dedo apuntador. Por eso, a mi juicio, que la Biblia dice que el amor es sufrido. Porque cuando empezamos a amar, sufrimos, porque se dan todas estas cosas y a veces no nos queda otra cosa que orar. Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario respecto a este don? Pastor Mauricio, estaba escuchando sobre el don de exhortación, y cada vez que la Biblia habla de la palabra exhortación o el don, como dice usted, tiene dos palabras, esa siempre viene junta con dos palabras, la palabra exhortación, alentar y advertir. Correcto. Eso. Muy correcto. Claro, y por eso en 1 Corintios 12 dice que la profecía es para eso, para consolación, exhortación y ¿cuál es la edificación. Edificación, correcto, esas tres. Eso, Pastor Mauricio. Amén, amén. Claro, y por eso le decía yo, puede significar muchas otras cosas más, porque el vocabulario nuestro es más amplio que el vocabulario que se usaba en un principio. Hoy día una palabra puede significar muchas cosas, pero relacionadas con lo mismo. Alentar. Hermano, cuando una persona, te aliento a no fallar, te aliento a seguir adelante, no te desmotives. ¿Cuánta gente por cualquier cosa se desmotiva en la iglesia? ¿Cuánto falta ese don que que las personas tengamos ese don para motivar, para alentar, para decir, hermanos, sigamos adelante? Estas cosas suceden porque fallamos. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar? Ya estamos terminando. Pastor Mauricio. ¿Con quién? Hermano César Pacheco. Dios le bendiga, mi hermano. No, más que nada hacer una consulta porque hemos visto hoy día, ¿cierto?, 3 dones. 3. Sí, pero ¿y por qué vamos en el cuarto y el primero me perdí la clase, el don de profecía, o no se ha hecho todavía? Está más adelante, a ver, déjeme buscarlo. Que no están en orden. Ah, ya, no sé, eso era mi duda. Claro, porque el don de exhortación es el número 4 y hemos visto 3 solo. Claro. Repartir, presidir, misericordia. Claro, viene más adelante, ¿ya? Ah, ya no, sí, me quedó claro. Muchas gracias, pastor. El don de profecía, el único que se repite en los 3, lo da el Padre, el Hijo y lo da el Espíritu Santo. ¿Ya? El único que se repite en los tres, digamos, por eso que, digamos, no lo vamos a ver en las 3. No sé si me explico bien. No lo vamos a ver como don de gracia, como don del Espíritu Santo y como ministerio, sino que vamos a ver qué es lo que es profecía y luego el ministerio es el que se dedica a eso. No es lo mismo una persona que entrega una profecía en su vida, o 2 o 3, a una persona que se dedica, que trabaja, que rinde su vida al Señor en este trabajo, en este ministerio, ¿ya? Entonces no lo vamos a ver en todos los aspectos, porque no es distinto, ¿ya? Ahí la palabrita clave era apremiante. Esto es apremiante, es urgente, tiene que ser deprisa. Antes de que sucedan las cosas, exhortar, llamar al lado, llamar con un brazo, ven hermano, Dios te bendiga, ánimo hermano, sigamos adelante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. Ahí está la palabra advertir, antes que suceda.
Ah, cuando porque eso yo hablo después ya sería restaurar, porque ya pasó ya la situación. Por eso dice que Dios habla antes de tiempo y después de tiempo. Antes de Antes para advertirnos y después para decirnos, no te dije, porfiado. Pero lo que quiero que quede en su retina, hermano, es la necesidad que hay de que empecemos en las iglesias a pedir estos dones. Que no nos centremos solamente en los dones que son sobrenaturales. Estos dones son sobrenaturales, pero en otro aspecto. ¿Ya? Entonces, permítame un segundito, ya voy a terminar. Deme un minuto nomás. Ya, yo sé que me he pasado 2 minutos ya, pero denme un minuto. Cuando terminemos estas clases de los dones, viene lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y estamos conversando, haciendo las contrataciones, para que terminemos la escuela bíblica en nuestras iglesias con un gran culto, no sé si unidos en cada zona, pero un gran culto donde pidamos un avivamiento y pidamos el desarrollo del fruto, de los dones, la llenura del Espíritu Santo, porque si hoy, este año hemos entendido de la madurez, hemos entendido del fruto, hemos entendido de los dones, vamos a entender qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo, el comienzo de una vida espiritual. Entonces, vamos a recibir, la iglesia va a recibir dones espirituales, pero también tenemos que aprender a trabajarlos. Amén. Así que les bendigo, mis amados hermanos, en esta noche. Gracias por darse el tiempo de poder a los pies de Cristo y poder un poquitito hoy día crecer más y sigamos pidiendo los mejores dones para la iglesia. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bonito que ha hecho